buenas a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva videocrítica y en este caso vamos a hablar de Tomb Raider, la nueva película de la franquicia y sobre todo basada en el reboot que vimos en el 2013. Y sinceramente, he salido del cine y no puedo estar más que satisfecho de esta adaptación que está basada en ese videojuego. Para empezar, considero que Tomb Raider es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y quitar esa maldición de adaptaciones de videojuegos al cine. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque muchas veces lo que suelen hacer es coger directamente lo que sucede en el videojuego, copiarlo y plasmarlo en una película. Y ya sabéis cómo suelen acabar este tipo de situaciones. Suelen quedar en películas enormemente planas y sin ningún contexto ni ninguna sorpresa. Y no es que Tomb Raider esté llena de sorpresas ni sea ninguna obra maestra. Tomb Raider funciona muy bien porque parte de la base de ese reboot y sobre todo le toma una identidad que hace que esta película sea muy amena y muy divertida de ver. Para empezar, en esta película todo gira en torno a Lara Croft y a su familia. Hace 7 años que su padre desapareció y se le da por muerto. Lara, tras descubrir una serie de documentos muy importantes, le hará llevar hasta una isla para buscar esas respuestas sobre qué es lo que le sucedió a su padre. Pronto nos encontraremos que la isla está llena de sorpresas, empezando por un ejército en búsqueda de una cueva en la que se encuentra un secreto muy importante que incluso podría poner en peligro la humanidad. Por supuesto, la película está cargada de escenas de acción, escenas que sobre todo recogen del propio videojuego del año 2013, y se recrean de una forma especial y muy buena. Aunque tengo que decir que no todos los personajes del videojuego aparecen en esta película. También es verdad que yo al menos, particularmente, no los he hecho en falta. Porque como he dicho muchas veces, una cosa es un videojuego y otra cosa es una película, que se limita a esa duración en concreto. Y aquí es donde digo que la base es muy importante, porque la coge de ese videojuego y le da una identidad muy importante, sobre todo para darle un aspecto cinematográfico que realmente merece la pena. También debo decir que me ha recordado en ciertas partes a la película de La búsqueda de Nicolas Cage, o por ejemplo tiene toques de Uncharted, aunque ya sabemos que el reboot de Tomb Raider bebe algo de Uncharted. Pero esto no es malo, ni mucho menos, sobre todo cuando haces las cosas bastante bien. Aunque sí debo deciros que esta Lara Croft no es la que os esperáis de los videojuegos clásicos, y eso conlleva a que no la veréis con las típicas pistolas clásicas, sino la veréis más bien con las armas que hemos visto en el reboot, como por ejemplo el gancho para escalar o el arco que será fundamental en la película. También tengo que decir que es un acierto enorme haber puesto a esta actriz, Alicia Vikander, bajo el papel de Lara Croft, dado que una de las cosas que me sorprenden es el desarrollo del personaje, un desarrollo que incluso cuando termina la película sientes de que todavía puede dar mucho más de por sí, y no es que no lo dé en esta película, sino que realmente esta podría ser una creación de una saga. Sobre todo los sentimientos que te encuentras en la interpretación de la actriz. Cuando resuelve un enigma, cuando lee algo con interés, cuando habla con ciertos personajes con desconfianza, cuando decide ayudar a esa gente que está como esclavizada, ves o sientes que estás viendo la Tomb Raider, la Lara Croft de los videojuegos. Las interpretaciones de otros personajes que nos encontramos en la película, hay algunos un tanto más discretos, pero otros muy importantes que sobre todo sus interpretaciones me parecen muy pero que muy buenas. Y a pesar de que el villano tampoco me diga nada y la película en sí no sea ninguna sorpresa en ese estilo, tengo que decir que el villano también ofrece una interpretación que a mi modo de ver me gusta, y sobre todo es un villano que pese a no destacar porque no da más de por sí su personaje, tengo que decir que cumple con matices lo que esperamos en esta película. Es cierto que su argumento es simple, pero funciona, es decir, no te vas a encontrar con ninguna sorpresa e incluso puede que en alguna escena consideres que puedas ver algo que es predecible. Yo no me he llevado ningún tipo de sorpresa, tengo que decirlo, pero sí es verdad que todas las escenas están muy bien llevadas y además es una película que se hace muy amena entre distintas fases de diálogos y escenas de acción. Por si fuera poco, la banda sonora también es un acierto enorme. Tengo que decir que la parte esta se lleva, para mí, una parte alta de la zona, dado que en los momentos más importantes se escuchan melodías muy buenas, y eso es otro punto que a mí personalmente me ha gustado mucho. Conclusiones finales. Tomb Raider es una película muy bien adaptada, muy bien llevada a cabo, sin sorpresas y puesta al grano para enseñar a los fans y a gente nueva que no se haya inspirado mucho en ver Tomb Raider en los videojuegos y que puedan disfrutar de una buena aventura.
Y también debo de ser sinceros, a mí personalmente esta adaptación de videojuego al cine la considero como una de las mejores adaptaciones que he visto sinceramente a día de hoy. Por supuesto, repito, la comparo con el reboot del 2013, no la comparo con las obras originales. Las obras originales ya tuvieron sus versiones cinematográficas protagonizadas por Angelina Jolie, en la cual a mí personalmente las dos películas que protagonizó Angelina Jolie no son malas ni muchísimo menos, pero tengo que resaltar que cayeron en el enorme cliché de escenas de acción que en momentos parecía Los Ángeles de Charlie, y tengo que decir que sus personajes a mí personalmente me parecieron un poco planos, quitando, repito, que había muy buenos actores y actrices, pero sus personajes eran bastante limitados y Angelina Jolie, pese a que se parecía un montón al personaje del videojuego, aún así las películas estaban bastante limitadas. También es verdad de que los videojuegos tampoco es que tuvieran un argumento muy dramático y sus personajes de los propios videojuegos tampoco daban mucho más de por sí. Pero a mí personalmente las películas de Angelina Jolie no me llegaron a convencer ni como adaptaciones ni como propias películas. Eran la típica copia y pega, pero que no conseguía funcionar desde mi punto de vista. Quizás lo único malo que podría resaltar de la película de Tomb Raider es que hay algunas cosas que se quedan abiertas. Se nota que van a hacer secuelas. Espero que funcione, porque como no funcione, se va a quedar la película un tanto abierta. Es lo único que resalto. Y quizás sí que es verdad, algún personaje más importante en la película no hubiera venido mal, aunque debo decir y repetir que los personajes secundarios tienen unas limitaciones en el papel, que si se hubieran insertado más personajes se hubiera quedado todo mucho más aplanado. Por lo tanto, es de agradecer también que eso se haya mirado. Mi nota le daría un 8 perfectamente de 10. Creo que es muy buena película, recomendada para todos los públicos y además de verdad se hace muy divertida de ver. Espero que os haya gustado el vídeo, comentarme abajo del vídeo si la habéis visto, qué os ha parecido, si sois fans de Tomb Raider, lo que queráis. Estaré encantado de leeros y de contestaros. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.